Ángela Aguilar parece haberse arrepentido de haber luchado tanto por Cristian, de encubrir con mentiras y de esforzarse por sostener una relación que cada vez era más insostenible. Quedaron atrás las noches en las que buscaba excusas para cada desilusión y los momentos en que se convencía de que el sacrificio valía la pena. Pero, ¿qué llevó a Ángela a este punto sin retorno? Quédate hasta el final para descubrirlo. Si también crees que estos dos jóvenes se apresuraron al casarse, no olvides darle me gusta. Ángela Aguilar permanecía inmóvil junto a la ventana, absorta en un horizonte que parecía arder en colores, como si el cielo mismo reflejara la intensidad de las emociones que le atravesaban el alma. El atardecer era un espectáculo que solía llenarla de calma, un recordatorio de que incluso los días más difíciles tenían un final que prometía un nuevo comienzo. Pero esa tarde, los colores rojizos y violetas del cielo parecían arremolinarse en su interior, alimentando un torbellino de pensamientos y emociones que no podía detener. La textura áspera de la cortina rozaba sus dedos mientras la sostenía, sin siquiera darse cuenta de que su mano temblaba ligeramente. Afuera, el viento agitaba las ramas de los árboles, generando un sonido casi melancólico, como si la naturaleza misma estuviera cantando una balada triste para acompañarla. El perfume de Cristian seguía ahí, flotando en el aire como un fantasma que no terminaba de desvanecerse. Era un aroma que Ángela conocía también, una mezcla única de madera y especias que había llegado a asociar con el calor de sus abrazos, con las risas compartidas en noches interminables, con todo lo que alguna vez había sido su refugio. Pero ahora ese mismo olor se sentía como un reproche, un recordatorio constante de su ausencia, de los días en que sus promesas de amor eterno parecían tan inquebrantables como las raíces de un árbol antiguo. Había algo cruel en la forma en que los sentidos podían traicionar a una persona, evocando recuerdos que se clavaban como espinas en el corazón. Suscríbete solo si amas a Ángela y crees que se casó demasiado pronto. Ángela cerró los ojos, intentando detener el flujo de imágenes que inundaban su mente. Cristian, esperándola en la puerta de aquella casa en Texas, con una sonrisa que hacía que todo pareciera más brillante, más fácil. El sonido del portón abriéndose, una melodía familiar que solía anunciar su llegada, su presencia. Recordaba cómo él solía tomar su rostro entre las manos y besarla con una ternura que parecía capaz de detener el tiempo. Eran momentos que en su momento parecían tan simples, tan cotidianos, pero que ahora adquirían un peso casi insoportable. Se preguntaba cómo algo tan hermoso había podido desmoronarse de esa manera, como dos personas que parecían estar destinadas a estar juntas habían terminado tan alejadas. Al principio, el cambio fue tan sutil que casi no se dio cuenta. Era fácil ignorar las pequeñas señales, atribuirlas al estrés, a las demandas de sus vidas públicas, al desgaste natural que acompaña a cualquier relación. Una llamada que no llegó, una conversación que se sintió más superficial de lo habitual, una sonrisa que parecía un poco menos genuina. Pero esos pequeños detalles comenzaron a acumularse, a formar un mosaico de dudas y miedos que Ángela no sabía cómo manejar. Cada vez que Cristian se ausentaba, su ausencia parecía más pesada, más difícil de justificar. Las excusas que antes aceptaba sin cuestionar comenzaron a parecerle menos convincentes, llenas de vacíos que su mente se apresuraba a llenar con las peores posibilidades. Había noches en las que el insomnio la atrapaba, noches en las que se quedaba mirando el techo, con la mente dando vueltas en círculos interminables. En esas noches, el silencio de la casa se volvía ensordecedor, un recordatorio de todo lo que faltaba. Se sorprendía a sí misma revisando viejas fotos, buscando en sus rostros capturados en esos momentos felices alguna pista, algo que pudiera decirle si había sido real, si el amor que compartieron alguna vez había sido tan fuerte como ella lo recordaba. Había algo devastador en darse cuenta de que, incluso en esas imágenes, podía notar pequeñas grietas, detalles que en su momento había pasado por alto pero que ahora parecían tan obvios. Suscríbete si deseas que Angelita encuentre a un marido fiel. A pesar de todo, había momentos en los que Cristian regresaba, y con él, una chispa de esperanza. En esos momentos, ella se aferraba a la idea de que aún podían recuperar lo que habían perdido. Cada palabra amable, cada gesto cariñoso, era como una cuerda lanzada al borde de un abismo. Pero esos gestos siempre eran breves, fugaces. Cristian se alejaba de nuevo, dejándola con más preguntas que respuestas, con una sensación de vacío que parecía crecer cada vez más. Ángela se sentía atrapada en un ciclo interminable de esperanza y desilusión, incapaz de avanzar pero también incapaz de soltar. La música, que siempre había sido su refugio, también comenzó a sentirse diferente. Las canciones que antes cantaban juntos ahora parecían heridas abiertas, cada nota era un recordatorio de lo que ya no compartían.
A menudo, se sentaba frente a la guitarra, con los dedos acariciando las cuerdas sin llegar a tocar, como si el simple acto de producir sonido fuera demasiado para soportar. Había algo profundamente irónico en cómo la música, que alguna vez había sido el lenguaje de su amor, se había convertido en un recordatorio constante de su pérdida. En el fondo, Ángela sabía que no podía seguir así. Había un límite para cuánto podía soportar, para cuánto podía sacrificar en nombre de un amor que parecía estar desapareciendo como la niebla al amanecer. Pero tomar la decisión de dejarlo ir, de cerrar ese capítulo de su vida, se sentía como arrancarse una parte de sí misma. Había tanto de ella en esa relación, tantos sueños y promesas, tantas partes de su alma que había compartido con él. Sin embargo, también sabía que quedarse en esa situación significaba traicionarse a sí misma, a la mujer fuerte e independiente que sabía que era en lo más profundo. Suscríbete solo si amas a Ángela y deseas que encuentre un nuevo amor que no sea tóxico. El atardecer seguía desplegándose ante ella, los colores cambiando gradualmente, transformándose en una oscuridad suave que prometía una noche tranquila. Ángela suspiró, sintiendo el peso de sus emociones en cada fibra de su ser. No sabía qué le deparaba el futuro, pero en ese momento, decidió que, pasara lo que pasara, encontraría la manera de sanar, de reconstruirse. El amor podía ser un fuego que ardiera intensamente, pero también podía ser una fuerza que la impulsara a crecer, incluso cuando significaba dejar ir. Los primeros indicios llegaron con la delicadeza de un susurro, imperceptibles al principio, como si fueran pequeños ajustes en el engranaje de una rutina que había funcionado sin problemas durante años. Christian había empezado a llegar tarde, siempre con explicaciones que sonaban razonables pero que, al repetirlas, parecían perder consistencia. Fue una reunión que se extendió más de lo esperado, decía, mientras evitaba su mirada y se apresuraba a cambiar de tema. Ángela, acostumbrada a confiar, no hizo más que aceptar las palabras sin cuestionarlas. Sin embargo, con el paso de los días, esas ausencias comenzaron a multiplicarse, y cada vez que Christian entraba por la puerta, había algo en su rostro que ya no reconocía. Una tensión oculta, una prisa por encerrarse en el baño, por revisar su teléfono antes de dejarlo descuidadamente en la mesa. El teléfono se convirtió en un símbolo de la distancia que estaba creciendo entre ellos. Ángela notaba cómo él lo llevaba consigo a todas partes, incluso a lugares donde antes lo habría dejado olvidado, como la cocina o el sillón del salón. Había risas que Christian compartía en llamadas cortas y misteriosas, conversaciones que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Es del trabajo, decía él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero no eran solo las llamadas o los mensajes, era la energía que traía consigo. Ángela sentía que cada vez que él volvía a casa, parecía más ausente, como si parte de él estuviera en otro lugar, con otra persona, en una vida que ella no compartía. Suscríbete solo si amas a Ángela. Los pequeños momentos que antes les unían se desvanecieron casi sin que ella se diera cuenta. Las cenas, que solían ser un espacio de complicidad, se volvieron un acto mecánico. Las charlas que alguna vez se extendieron hasta altas horas de la noche se transformaron en intercambios vacíos de palabras. Ángela trató de llenar esos vacíos con paciencia, con comprensión. Se repetía que las relaciones eran complicadas y que todo podía arreglarse si ambos ponían de su parte. Pero su esfuerzo chocaba contra un muro invisible. Cada vez que trataba de hablar de lo que sentía, Christian desviaba la conversación o se cerraba en sí mismo, dejando a Ángela con un sentimiento de frustración que la consumía lentamente. Las discusiones comenzaron como pequeños roces, pero pronto se convirtieron en batallas donde cada palabra era un arma cargada de reproches y dolor. Christian se defendía con argumentos frágiles, palabras dichas a medias que dejaban más dudas que respuestas. Había momentos en los que Ángela quería creerle, aferrarse a la idea de que todo podía ser un malentendido, una racha difícil. Pero luego estaban las noches en las que él volvía oliendo a alcohol, con la camisa arrugada y los ojos cansados, y todo su cuerpo le gritaba que algo no estaba bien. En más de una ocasión, Christian mencionaba a su madre como excusa, asegurando que había pasado tiempo con ella porque lo necesitaba. Pero incluso en esas justificaciones, había una frialdad, una falta de emoción que hacía que Ángela sintiera que no solo estaba perdiendo a su pareja, sino también la seguridad que alguna vez le había dado. El momento decisivo llegó como un golpe seco en medio de una tormenta que ya llevaba tiempo formándose. Fue una noche como tantas otras, con Christian dormido profundamente después de regresar tarde y con el teléfono descuidadamente apoyado sobre la mesita de noche.
Ángela llevaba semanas resistiéndose a la tentación de revisarlo, luchando contra esa voz interior que le susurraba que la verdad estaba al alcance de su mano. Pero esa noche, la combinación de miedo, inseguridad y necesidad de respuestas fue demasiado fuerte. Con el corazón latiendo con fuerza, tomó el teléfono y comenzó a leer los mensajes. Cada palabra era como una bofetada, cada frase una confirmación de lo que había temido durante tanto tiempo. No eran solo palabras vacías, eran conversaciones cargadas de intimidad, bromas y promesas que no le pertenecían. Los nombres en los mensajes no le decían nada, pero las emociones detrás de ellos lo decían todo. Suscríbete solo si eres Team Kazu y adoras a Inti. Cuando enfrentó a Christian, con los ojos llenos de lágrimas y el teléfono aún en sus manos, esperaba que él intentara explicarse, que negara todo, que le pidiera perdón. Pero Christian no hizo nada de eso. Se limitó a mirarla, con una expresión que mezclaba cansancio e indiferencia, y se encogió de hombros como si todo aquello no fuera más que un problema menor, una molestia que no merecía su energía. Esa reacción fue peor que cualquier confesión. Ángela sintió como el peso de su indiferencia caía sobre ella como una losa, aplastando lo poco que quedaba de la relación. Esa noche, mientras Christian roncaba en la habitación, Ángela se encerró en el baño y se dejó caer al suelo, abrazándose las piernas en un intento desesperado por contener el dolor que la atravesaba. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con los sollozos que trataba de ahogar para que él no los escuchara. No era solo el dolor de la traición lo que la consumía, sino también la sensación de pérdida, de vacío. Se dio cuenta de que no solo había perdido a Christian, sino también a la mujer que había sido con él, la mujer que creía en el amor, en la confianza, en los finales felices. Esa noche, en la soledad de aquel baño frío y oscuro, algo dentro de ella se rompió de forma definitiva. No era solo su corazón lo que estaba roto, era su capacidad de volver a creer, de volver a amar sin miedo. Y aunque sabía que tendría que levantarse y seguir adelante, esa noche sintió que el peso de lo perdido era demasiado grande como para soportarlo. El amanecer se deslizaba lentamente sobre la casa, llenando cada rincón con una luz pálida y fría que parecía enfatizar la soledad que Ángela sentía. Había pasado otra noche en vela, atrapada en un torbellino de pensamientos que no la dejaban descansar. Desde la cama, podía oír el leve crujido de los muebles mientras la casa despertaba con el día, pero esos sonidos cotidianos, que alguna vez habían sido parte de su rutina, ahora solo le parecían ajenos, como si pertenecieran a una vida que ya no era la suya. La casa misma, con sus esquinas familiares y sus paredes llenas de recuerdos, se había convertido en una especie de prisión emocional. Cada habitación guardaba fragmentos de una historia que ya no sabía cómo continuar. En la sala, el sillón donde solían sentarse juntos aún tenía la forma de su cuerpo, un testimonio mudo de su presencia pasada. En la cocina, la cafetera permanecía intacta desde la última vez que Christian la había usado, y Ángela no se había atrevido a moverla, como si hacerlo significara aceptar que las cosas habían cambiado de forma irrevocable. Esa mañana, mientras se sentaba en la mesa con una taza de té entre las manos, su mirada se perdió en un punto indefinido. Había algo en el ritual de sostener la taza caliente que le daba una especie de consuelo, aunque fuera momentáneo. El vapor que ascendía desde el líquido se retorcía en el aire como si quisiera contarle secretos que ella no podía descifrar. Era un pequeño momento de paz en medio de una tormenta interna que no parecía tener fin. Recordaba cómo habían sido las mañanas cuando todo estaba bien. Christian solía levantarse antes que ella y prepararle café, dejando la taza junto a su lado de la cama con una nota escrita a mano. Eran pequeños gestos, simples pero significativos, que ella había llegado a dar por sentado. Ahora se daba cuenta de lo mucho que había significado ese cuidado silencioso. Pero esos días parecían pertenecer a otra vida, a otra versión de ellos mismos que ya no existía. El día transcurrió lentamente, como todos los demás. Ángela trató de distraerse con tareas domésticas, pero cada cosa que hacía parecía estar impregnada de un recuerdo. Al intentar limpiar el polvo de los estantes, encontró un libro que Christian le había regalado en su aniversario. Dentro del libro, una dedicatoria escrita con su caligrafía descuidada le arrancó un nudo en la garganta, para la mujer que hace que cada día valga la pena. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Leyó esas palabras una y otra vez, como si intentar comprenderlas pudiera darle alguna pista de lo que había salido mal. ¿En qué momento habían dejado de ser esas personas? ¿En qué punto el amor que los había unido empezó a desmoronarse sin que ninguno de los dos se diera cuenta? La tarde la encontró sentada en el jardín, mirando las flores marchitas que había olvidado regar.
Había algo trágico en su estado, en cómo sus colores desvaídos parecían reflejar su propio agotamiento emocional. Había querido tanto a esas plantas, cuidándolas con esmero, y ahora las veía como un reflejo de sí misma, una belleza que se había descuidado y que ahora luchaba por sobrevivir. Christian llegó al atardecer. Su presencia llenó la casa de una tensión palpable. Ángela lo escuchó entrar, cerrar la puerta con cuidado, como si supiera que cualquier ruido fuerte podría romper algo frágil en el aire. Cuando finalmente lo vio aparecer en la sala, se sorprendió por su aspecto. Christian siempre había sido el tipo de hombre que proyectaba confianza, pero ahora parecía cansado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Sus ojos, que solían brillar con determinación, estaban opacos, llenos de una tristeza que Ángela no recordaba haber visto antes. Ángela, dijo después de un largo silencio, su voz apenas un murmullo. Sé que he estado distante. Sé que he fallado en tantas cosas. Pero quiero que sepas que no pasa un solo día en que no piense en cuánto te amo. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de emoción, pero también de incertidumbre. Ángela lo miró, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de la verdad detrás de esas palabras. Quería creerle, quería aferrarse a la idea de que todavía había algo salvable entre ellos. Pero al mismo tiempo, una parte de ella se resistía, temiendo que abrirse de nuevo significara arriesgarse a más dolor. Christian continuó, su voz quebrándose ligeramente. Sé que no he sabido demostrarlo. Sé que he dejado que las cosas se enfríen, que he dejado que te sientas sola. Pero estoy aquí, Ángela. Estoy aquí porque no quiero perderte. Ángela sintió una oleada de emociones, tristeza, amor, resentimiento, esperanza. Era como si todas esas emociones se hubieran estado acumulando dentro de ella y ahora se liberaran de golpe. Quería gritar, quería llorar, quería abrazarlo y rechazarlo al mismo tiempo. En su mente, las palabras de él eran sinceras, pero ¿era suficiente la sinceridad para reparar algo que había estado roto por tanto tiempo? Finalmente, Ángela rompió el silencio. Su voz era baja, pero firme. Christian, no sé si puedo seguir viviendo con este vacío. No sé si el amor, por mucho que exista, puede ser suficiente para borrar el dolor. Christian bajó la mirada, como si esas palabras lo golpearan físicamente. Pero no se retiró. Permaneció allí, frente a ella, vulnerable y expuesto. No sé cómo hacerlo, Ángela. No sé cómo reparar esto, pero estoy dispuesto a intentarlo. Por favor, no te rindas aún. La noche cayó lentamente, envolviendo la casa en sombras. Ambos se quedaron en la sala, en silencio, como si las palabras ya no fueran necesarias. Había algo en ese momento, una tregua frágil, un reconocimiento mutuo de que estaban en un punto de inflexión. Ángela no sabía si podían reconstruir lo que habían perdido, pero en ese momento, decidió no tomar ninguna decisión. Había demasiadas heridas, demasiadas preguntas sin respuesta. Pero también había algo, por pequeño que fuera, que todavía los conectaba. Quizá, pensó, ese algo era suficiente para empezar. El viento nocturno se filtraba por la ventana abierta, trayendo consigo un murmullo que parecía amplificar el silencio entre ellos. Ángela, inmóvil junto al marco, sintió como el aire fresco se enredaba en su cabello, pero no se giró. Sus ojos estaban fijos en algún punto invisible más allá de las luces de la ciudad, que parpadeaban como si intentaran imitar el caos que reinaba dentro de su mente. Había imaginado este momento muchas veces, ensayado las palabras en su cabeza hasta desgastarlas, pero ahora que las había dicho, sentía una extraña mezcla de vacío y alivio. Se abrazó a sí misma con suavidad, no porque tuviera frío, sino porque necesitaba contener el peso de sus propias emociones. Christian, sentado al borde de la cama, no apartaba los ojos de ella. Sus codos descansaban sobre sus rodillas y sus manos estaban entrelazadas, apretando con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Había querido interrumpirla, detenerla, decir algo que pudiera cambiar el rumbo de la conversación, pero al escuchar su voz, tan firme y tan llena de tristeza a la vez, se dio cuenta de que ya no había nada que pudiera hacer. El aire entre ellos se sentía pesado, como si las palabras que ella había pronunciado se hubieran quedado suspendidas, llenando cada rincón de la habitación. Necesito tiempo, había dicho, y esas dos palabras, tan simples y tan definitivas, seguían resonando como un eco interminable en su cabeza. No era la primera vez que discutían sobre su relación. Durante meses, las conversaciones se habían llenado de silencios incómodos, de frases a medio terminar,
de intentos por recuperar una conexión que parecía desvanecerse lentamente, como arena escapándose entre los dedos. Christian había intentado negarlo, aferrarse a la idea de que lo que tenían era fuerte, indestructible, pero había empezado a notar las grietas. Estaban en las pequeñas cosas, en cómo Ángela evitaba su mirada cuando hablaban, en cómo sus risas se habían vuelto menos frecuentes, en cómo los abrazos que antes eran espontáneos ahora parecían forzados, como si ambos se estuvieran aferrando a algo que ya no existía. Ella, por su parte, había luchado contra esa sensación de vacío que crecía dentro de ella. No era algo que pudiera señalar con claridad, no era que Christian hubiera cambiado, ni que hubiera dejado de amarlo. Pero había noches en las que se encontraba despierta, mirando el techo en la oscuridad, preguntándose cómo había llegado hasta ese punto. Había algo en su interior que pedía a gritos ser escuchado, algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Había intentado acallarlo, convencer a su corazón de que estaba siendo irracional, pero cuanto más lo ignoraba, más fuerte se volvía esa voz interna. Era como si hubiera una parte de ella que se estaba marchitando lentamente, una parte que necesitaba algo que no podía encontrar en la vida que compartían. Cuando Ángela finalmente habló esa noche, lo hizo con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. Su voz no tembló, y aunque sentía un nudo en la garganta, logró expresar lo que llevaba tanto tiempo guardando. No quería herir a Christian, eso era lo último que deseaba. Pero sabía que seguir ignorando lo que sentía solo prolongaría el dolor para ambos. Había dicho que necesitaba tiempo, pero en realidad lo que necesitaba era espacio, un respiro para encontrarse a sí misma, para entender quién era y qué quería realmente. Christian había sentido, un gesto pequeño pero cargado de significado, y en ese momento sus miradas se cruzaron. Fue un instante breve, pero en ese intercambio silencioso se dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. Ambos sabían que algo había cambiado, algo que tal vez no podrían recuperar. Cuando Ángela cerró la ventana, lo hizo con un gesto lento, casi ceremonioso. Era como si al hacerlo estuviera marcando el final de una etapa, un cierre simbólico que necesitaba para poder seguir adelante. Se recostó en la cama, dejando que su cuerpo se hundiera en el colchón, y cerró los ojos. El cansancio emocional la envolvió de inmediato, pero también sintió una paz extraña. No era felicidad, pero tampoco era desesperanza. Era como si finalmente hubiera soltado un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Mientras el primer rayo de sol comenzaba a iluminar la habitación, Ángela supo que había tomado la decisión correcta, aunque el camino que tenía por delante fuera incierto. Christian, por su parte, se quedó sentado en el borde de la cama durante unos minutos más, incapaz de moverse. Sus pensamientos estaban desordenados, una maraña de emociones que no podía desenredar. Había querido decir algo, buscar las palabras adecuadas para cambiar el rumbo de esa conversación, pero en el fondo sabía que no serviría de nada. La decisión de Ángela no era un impulso momentáneo, era algo que venía gestándose desde hacía tiempo. Finalmente, se levantó con lentitud, sintiendo como si cada paso que daba hacia la puerta pesara más que el anterior. Abrió la puerta sin mirar atrás y salió al pasillo, dejando detrás de sí una habitación cargada de recuerdos y de ausencias que empezarían a sentirse al instante. En el jardín delantero, Christian se detuvo y levantó la vista hacia el cielo, que comenzaba a teñirse de los colores del amanecer. Había algo profundamente irónico en la belleza de ese momento, como si el mundo estuviera recordándole que la vida seguía, incluso cuando todo dentro de él parecía haberse detenido. Respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire fresco, y dejó que el silencio lo envolviera. Sabía que no sería fácil seguir adelante, pero también sabía que no tenía otra opción. Ángela, mientras tanto, seguía acostada en la cama, mirando el techo mientras los primeros rayos de sol iluminaban la habitación. Había tomado una decisión que le había costado cada fibra de su ser, pero sabía que era necesaria. No sabía qué le depararía el futuro, pero en ese momento no importaba. Todo lo que importaba era que finalmente se había escuchado a sí misma, había tenido el valor de ser honesta, incluso si eso significaba enfrentar la incertidumbre. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aire fresco de la mañana llenara sus pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente estar, sin pensar en lo que vendría después. En ese momento, no necesitaba respuestas ni certezas, solo necesitaba sentir, permitirse ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo.